Este nuevo podcast comienza así con Alex Campos, Lakewood Music y Ven Avívanos. Un nuevo podcast. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este tiempo con Carlos Ignacio García, que es mi nombre. Y esta serie de podcasts que he estado subiendo para poder llevar y motivarte a ti a que puedas buscar, eh, además de la Biblia, que es la principal fuente de sabiduría, también sabiduría en otros libros que han sido también de alguna manera inspirados por Dios, como así lo dice la Escritura. Y la Escritura también nos dice, nos enseña a ti y a mí que la sabiduría clama en las calles, está en las plazas, está en muchos lugares donde nosotros, si algo que necesitamos pedir, es sabiduría. Y una manera de llegar a la sabiduría es caminar por los senderos que hay otros hombres y mujeres sabios ya han caminado y han dejado ese surco por donde nosotros podemos caminar de una manera más confiada y poder, por supuesto, todo mm, pasado por el tamiz de la Biblia, pero podemos llegar a nuevos entendimientos, nuevas formas de pensar, y esa forma parte de lo que espero que pueda servir para ti este tipo de podcast. Gracias por la acogida que tuvo los podcasts anteriores. Si no has visto alguno de ellos, te dejo el último, que ha sido el más visto, de John MacArthur. Te voy a dejar el link aquí para que, si deseas, puedas buscarlo. Hay otro libro de John MacArthur que vamos a estar viendo próximamente, pero el día de hoy vamos a hablar de un libro que tiene mucho tiempo. Este libro fue escrito hace bastante tiempo, en 1978, 77, y realmente tiene un peso, un valor en el cuerpo de Cristo, porque de este libro se trata el reino, de este libro se trata la vida. El reino no solamente allá en los cielos donde en algún día estaremos, sino también aquí en la tierra. Recuerden que Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya Él vino para acá, se acercó a nosotros y trajo su reino. Y su reino tenemos que llevarlo a nuestras iglesias, a nuestras casas, a donde quiera que estemos, en nuestros trabajos. Y este libro que les voy a comentar el día de hoy es un libro que principalmente habla de eso, habla de reino. Se trata de autoridad espiritual. Miren, autoridad espiritual de Watchman Nee. Sé que quizás esta no sea tu opinión, por supuesto, es mi opinión. El libro en sí, la imagen del libro, yo creo que yo nunca compraría este libro por la imagen que tiene. No me llama la atención la imagen. Evidentemente fue una imagen creada hace unos años atrás, no es muy contemporáneo que podamos decir. La imagen de verdad debería hacérsele como algo nuevo, porque realmente dudo que muchas personas y sobre todo los jóvenes puedan querer, les pueda ser atractivo un libro como este, con una portada como esta, con este tipo de letras, esta corona. Pero aquí hay, como esa corona lo dice, aquí hay coronas, perlas, piedras preciosas dentro de este libro. Este libro es realmente oro, es oro puro, porque de lo que trata es lo que vamos a vivir algún día tú y yo, esperemos por siempre, un reino. Y es lo que nosotros necesitamos también vivir en estos tiempos aquí. Watchman escribió esto, como les comenté, en los años 70. Y desde ese momento ha sido un libro que ha pasado por muchos seminarios, por muchos lugares donde se enseña lo que es la iglesia, la autoridad de la iglesia, pero eso permea a la sociedad. Puede este libro ser aplicado en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito de iglesia. Es un libro que es realmente para la vida. Para la vida, te ayuda en cualquier momento de la vida. Algunas acotaciones que hice que me parecieron interesantes y quiero compartir contigo, por lo menos estos que son extractos de este libro, que dice: la autoridad tiene una importancia sin igual en el universo. Dios es fuente de toda autoridad. La autoridad de Dios representa a Dios mismo. Un pecado contra la autoridad es un pecado contra Dios mismo. Por lo menos la base de esto es primera de Crónicas 29 y Mateo 6:13.
Y fíjense esto, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad y nos sometamos a ella con todo nuestro corazón. Es una cuestión de principios universales, inmutables e inquebrantables. Los principios, posiblemente ya has escuchado esto, los principios son principios, no cambian, no se diluyen, no se transforman. Se puede transformar cualquier cosa, pero el principio se vale en este momento, hoy, mañana y siempre. Un principio es inmutable en el contexto, en la cultura, en el lugar donde lo pongas. Un principio siempre se mantiene. Y el principio de autoridad está dado plenamente por Dios. Entonces, y por supuesto, el principio de rebeldía está dado por Satanás. Satanás estableció el principio de rebeldía, evidentemente. Hay algo que es interesante y es que todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esa misma autoridad. Absolutamente todo. Si estamos hablando de un átomo, si estamos hablando de unas moléculas, en su interior hay leyes físicas que por la autoridad de Dios se mantienen de esa manera. De esa forma están siendo mantenidas en el tiempo. Así también los principios que Dios ha establecido con respecto a la autoridad, también hoy, después de todos los años que tiene la creación, hoy se cumplen, pero de una manera fielmente. Habla mucho de lo que fue la caída de Satanás en el tiempo en que Satanás, Lucifer, Lucero de la mañana, pueden leer parte de eso también en Isaías y todo, y en otras partes, eh, fue desechado por Dios por el hecho de la rebelión en los cielos, fue echado y para siempre. ¿Ok? Entonces tengamos presente que ese es el pecado que también permeó a la humanidad, fue el pecado de rebelión, porque la rebelión es no obedecer y es lo que pasa en el huerto del Edén. Otro punto que dice el libro es, al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades porque el hacerlo es un principio satánico. Estoy diciendo solamente cosas que están en el libro para resaltar que son interesantes. Satanás teme cuando usted y yo nos sujetamos a la autoridad de Cristo. Si algo le tiene temor a Satanás es que tú y yo nos sujetemos a la autoridad de Cristo. Y ahí también, por supuesto, es un punto a reflexionar, porque muchas veces queremos, de hecho, una oportunidad escuché a una persona que me decía que él únicamente se somete a Dios. Y si él se sometiera a Dios, cosa que no puede ser posible, porque si él se sometiera a Dios, tendría que someterse a la autoridad delegada, que parte de eso es lo que habla el libro de la autoridad delegada por Dios. La autoridad delegada por Dios son cualquier autoridad. Un padre de familia, cuando tú llegas a una casa, el padre de familia de esa casa es la autoridad delegada de Dios. Los pastores, por ejemplo, les pasa a algunos, no a todos, evidentemente. Los pastores llegan a una casa y pretenden ser autoridad, que son autoridades, evidentemente, pero dentro de esa casa la autoridad es el hombre que Dios ha establecido, el sacerdote que Dios ha establecido en ese hogar. Por ejemplo, eso es no tener clara la autoridad. Cuando a veces viene un pastor y quiere hacer en casa de sus feligreses lo que él ¿cómo se puede decir? Puede traspasar ciertos límites que no es correcto, que no es debido y que no son eh, simpáticos, bonitos. Por ejemplo, esto lo dice, de hecho, parte del libro dice algo acerca de esto. Si uno va a un hospital, por ejemplo, y uno está en un cuarto de hospital, una enfermera en el cuarto de hospital es una autoridad en ese lugar. Y nosotros tenemos que acatar la autoridad de esa persona porque ella es autoridad en un cuarto de hospital, un cuarto de una clínica. Ella es autoridad. Un doctor es autoridad sobre ella, pero es autoridad también allí. Pero una enfermera es autoridad de nosotros cuando nosotros permanecemos allí. Una enfermera no es una autoridad. Si usted está en la calle, difícilmente, y ve una persona vestida de enfermera y dirigiendo el tráfico, difícilmente las personas se van a, no se les va a hacer fácil obedecer a una persona vestida de enfermera dirigiendo el tránsito, porque ella no es autoridad allí.
pero si en un hospital le dice, aquí no puede pasar, allí sí es autoridad. Si un policía está uniformado en calle o de civil, pero se muestra como policía, él se convierte en una autoridad para nosotros. Y muchos de esos ejemplos están dentro de este libro maravilloso que hay muchísimo de qué hablar. Ahorita les digo algunas cosas más. Otra cosa, todo reino, autoridad y gloria pertenecen a Dios y solo a Dios. Allí ya se nos tumba cualquier pretensión de tener autoridad en un lugar y en una esfera donde Dios no te ha establecido la autoridad. Bien, las iglesias, en una iglesia el pastor es autoridad, los líderes son autoridad, los ancianos son autoridad. La persona que sienta, a veces hay iglesias donde de repente hay personas voluntarios regularmente, la mayoría de los casos, que se encargan de sentar a las personas. Esa persona, si tú estás claro en la autoridad, en lo que es la autoridad, tú puedes ser el pastor que va invitado o puedes ser una persona, un pastor en otra iglesia que va a otra iglesia, pero cuando tú llegas a esa otra iglesia, tú tienes que saber que ahí esa persona que dirige es autoridad. Y a veces eso no pasa. Entonces, son cosas tan sencillas como que si una persona dentro de un lugar te dice, por favor, puede sentarse en este lugar, uno saber que esa es la persona que tiene la autoridad de decirte. O sea, alguien está limpiando un piso porque ese es su oficio y uno llega a una oficina y el oficio de esa persona es mantener el piso limpio. Esa persona es autoridad en ese ámbito. Lo más decente es decir, por favor, ¿puedo pasar? Sí. Ah, sí, por favor. Seguramente lo va a decir, sí, por favor, pase. Y más si es un jefe, pero qué bonito cuando las personas de autoridad pueden también sujetarse a las diferentes autoridades dadas en su organización o en su lugar donde están o en otros sitios también. Recuerden que yo hablo mucho acerca de la iglesia, pero también, por supuesto, de la vida. Pero más que todo me refiero a lo que es empoderar a la iglesia en este tipo de temas. Todo el universo está bajo el dominio de Dios. Tenemos que someternos a su autoridad. Aquí dice, fíjense, en parte de lo que decía, tenemos que ver quién es el que tiene la autoridad. Predicamos el evangelio para traer los hombres bajo autoridad de Dios. Pero, ¿cómo podemos establecer su autoridad en la tierra si nosotros mismos no hemos tenido encuentro con ella? Tenemos que aprender a saber quién tiene la autoridad. Alguna otra cosa que ya no, tengo aquí es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios y que poseamos un conocimiento básico de lo que ella es. Eso te lo va a decir aquí el libro. No miremos al hombre, sino solo a la autoridad que está en la que está revestido. No obedezcamos al hombre, sino a la autoridad de Dios en ese hombre o en esa mujer. Bueno, esto sería interesante volver a repetir esto. No miremos al hombre, sino solo a la autoridad de que está revestido. Perdón, déjame repetirlo otra vez, por favor. No miremos al hombre, sino solo a la autoridad de que está revestido. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios en ese hombre o en esa mujer. A eso es que obedecemos. Antes de seguir, déjame hacer una pausa. Por favor, suscríbete al canal, dale like a este video y por favor coméntalo porque de esa manera podemos llegar a muchas más personas. Quiero recordarte que, por lo menos hasta ahora, yo no recibo nada por hacer estos videos. Son las opiniones de su servidor acerca de estos libros, los cuales he tenido acceso para leer, escuchar en algunos casos y poder brindarte mis opiniones acerca de ellos. Así que te voy a pedir solamente que te suscribas al canal y que le des like. Ahora seguimos con el libro. Watchman Nee nació en un hogar cristiano en China, parte de lo que pude investigar acerca de él, pero no había recibido a Jesucristo como Salvador. Siendo un joven educado, ser predicador para él, esto es parte de su testimonio, era la ocupación de nivel más bajo que pudiera haber en la tierra. Él era un hombre muy inteligente, capaz, tenía grandes planes para su futuro. Pero cuando tenía 17 años, Watchman Nee asistió a la iglesia de sus padres, donde un evangelista reconocido predicó el evangelio. Muchos de la congregación creyeron en el Señor y fueron salvos en ese lugar. Sin embargo, Watchman Nee no fue salvo y aunque él fue tocado por el evangelio, también se dio cuenta de que si recibía a Cristo como su Salvador, eso significaba que también recibiría a Cristo como su Señor y le serviría por el resto de su vida.
Después de ser salvo, Watchman Nee de inmediato procuró conocer al Señor Jesús en la palabra de Dios a través de libros cristianos clásicos y los escritos espirituales de otros creyentes. Leía de forma insaciable y, bendecido con una mente aguda, recordaba lo que leía. Sería interesante tener esa capacidad. Hay que pedírsela a Dios. En poco tiempo, él mismo comenzó a escribir sobre la vida cristiana en revistas y tratados y libros. También tradujo obras cristianas importantes del inglés al chino para que otros fueran beneficiados, y comenzó a dar mensajes hablados poco después de sus 20 años. Incluso habló en audiencias de Europa por medio de su ministerio, y el Señor levantó a cientos de creyentes e iglesias en China. Es un hombre maravilloso, de verdad, que Dios levantó para darnos esta hermosa libro que se llama Autoridad Espiritual. Tiene otro libro que no sé si lo leí ahorita, sí, que se llama como que la vida normal de un cristiano. Y como esto te digo que en nuestras iglesias, en nuestras casas, nos hace un gran favor, una gran ayuda el poder tener claro acerca de la autoridad de Dios. Los hijos nuestros tienen que aprender lo que es la autoridad delegada de Dios, viéndonos a nosotros responder ante la autoridad delegada de Dios. Ellos van a ver cómo nosotros tratamos a la autoridad delegada. Ellos van a ver cómo tratamos al que nos despacha el alimento en el supermercado. Ellos van a ver cómo nosotros tratamos al policía que nos para en la calle, o a la enfermera que nos atiende en un hospital, o a la persona que nos atiende en la taquilla del cine. Ellos van a ver cómo nosotros tratamos a esas personas que están en autoridad, y también van a reflejar también sus conductas de acuerdo a cómo nosotros respondemos. Y ellos también van a aprender a respetar las autoridades que tienen, como sus maestras de escuela dominical, sus maestras en la escuela, y por supuesto la gente de casa, la gente que los cuida. Van a poder tener esa enseñanza que puedes aprender a través de este hermoso libro. Te lo recomiendo, Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Por favor, es un libro para leerlo. Yo hice este ejercicio con varias personas de mi equipo, el equipo con el que trabajo los domingos. Hay algunas personas con las que hice este libro, y pudimos establecer días donde leíamos parte de esto, hablábamos. Es muy enriquecedor escuchar el feedback, las opiniones de las personas cuando leen este libro, y cómo se pueden hacer más sensibles a la autoridad delegada. Toda autoridad es dada por Dios. Entonces, la autoridad que Dios ponga, te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, creas que es lo correcto o no, es la autoridad delegada. Evidentemente hay maneras y formas de conversar un punto ante tu autoridad delegada. Hay maneras y formas, porque él es autoridad, pero también es humano. Tú lo puedes respetar, pero puedes plantear ciertos puntos. Pero tienes que estar lo primero que tiene que estar en tu mente es que él o ella es la autoridad delegada puesta por Dios, como lo dice la Biblia. Toda autoridad es dada por Dios. Y te doy un aplauso a ti si llegaste hasta esta parte del video. Gracias por llegar hasta acá. Por favor, dale un like, haz un comentario, escríbeme a ver qué otra frase conseguiste dentro de este libro, si ya lo leíste, que sea poderosa, y compártela para que otras personas también puedan nutrirse de lo que ya Dios ha hecho contigo. Por favor, compártela, va a ser interesante para mí leer tus comentarios y poder compartir opiniones. Mi nombre es Carlos Ignacio García. Por favor, te pido que me ayudes a compartir este material, ya que por ahora, por lo menos, no recibo nada acerca de estos comentarios que doy. Solamente los doy por amor a la Iglesia de Cristo, y porque en algún momento consideré que alguien me ayudó con un podcast que vi, y dije, yo puedo hacer algo también para que otras personas también puedan ser entusiasmadas a leer, a hacer algo que valga la pena por la vida y por las cosas que estamos haciendo. Ya se acabó el tiempo, así que nos vemos en la próxima. ¿Con qué nos vamos hoy? Vamos a ver con qué nos vamos hoy. Nos vamos con Aleluya, Aleluya, Aleluya de Oasis Ministry. Hasta la próxima.